Buenas noches a todos. Para mí realmente es un placer hoy hacer la apertura del tercer Festival de Poesía de Neiva. Eh, bueno, con una nueva realidad, como ya para todos es conocido, hoy estamos en un formato virtual, lo cual pues nos quita cosas, nos quita la cercanía, pero nos da facilidad para poder contactar personas de muchos otros lados que hacen que a través de la virtualidad sea mucho más fácil que ellos lleguen a nosotros y nosotros llegar a ellos. Para mí es muy grato y es un placer poder abrir el Festival de Poesía con un encuentro de escritores y poetas médicos, que me lo soñé desde hace rato, creo que ya Freddy me había escuchado y Dubán también, y poder contar con la compañía de una de las personas que cuando empecé a escribir, comencé a descubrir sus libros y su escritura, y es a Octavio Escobar. Octavio es médico, ahora ya dedicado completamente a la literatura, es profesor de literatura también, muy premiado, con unas muy buenas producciones tanto de poesía como de narrativa. Nos acompaña de Manizales y yo le agradezco inmensamente a Octavio que haya tenido esa generosidad y ese aprecio con nosotros. Y presentar a dos grandes amigos y colegas, que les digo yo doblemente colegas porque son médicos y escritores. Freddy Polo, médico egresado de la Universidad Surcolombiana, actualmente trabaja en una de las clínicas de la ciudad de Neiva, ya tiene en su haber dos producciones, dos libros escritos de literatura infantil, tiene un blog con más de 80, 90 entradas, ahora Freddy me corregirá cuántas entradas tiene el blog de La Tecleadera, y además ya está empezando a animarse a escribir poesía, ya está soltando, él decía que no, pero ya se está animando a empezar a escribir poesía, y además de eso es pintor, o sea, él ilustra sus propios libros de literatura infantil, entonces tiene una multifaceta desde el punto de vista artístico. Y Dubán es médico también egresado de la Surcolombiana. Ahí pueden ver su seudónimo, Ironique. Y Dubán acaba hace menos de un año lanzar su primer poemario, un poemario muy personal, mucho amor, mucha tripa, mucho compromiso uno ve en esa poesía. Y además Dubán es músico también, Dubán es guitarrista, músico, entonces también tienen como digo yo, ese multiformato de la parte artística. Yo quiero empezar con nuestro invitado Octavio haciéndole una pregunta que es para todos. ¿Alguna vez durante su formación como médico, cuando estaba como estudiante de medicina, Octavio, alguna vez pensó que usted terminaría llegando a las huestes de la literatura, a escribir, a encontrar otras formas de narrar esa sensibilidad? Buenas noches, Octavio, bienvenido. Buenas noches a quienes me acompañan. Agradezco mucho esta invitación al Festival de Poesía de Neiva. No suelo ser invitado a festivales de poesía porque la verdad es que he tenido una faceta más narrativa que poética. Sin embargo, hace unos años publiqué un libro, Historias Clínicas, que se deriva de mi experiencia acompañándolos. Eh, la verdad es que yo no fui un lector temprano y por supuesto tampoco fui un escritor temprano. Entonces es en realidad en la época en la que soy estudiante de medicina cuando la literatura se empieza a presentar como una posibilidad. Pero yo nunca imaginé que pudiera convertirse en mi actividad profesional principal y por supuesto nunca creí que podría ganarme la vida a través de la literatura. Ahora, tengo que ser muy claro, lo que me permite a mí ganarme la vida es la docencia universitaria. Eh, Soy profesor de la Universidad de Caldas en la Facultad de Artes y Humanidades desde hace ya 20 años. Si bien tengo algunas entradas que tienen que ver con la venta de los libros, y como bien lo dijo Adonis, he ganado algunos premios y entonces también en algún momento eso sí ha significado dinero. Es en realidad la docencia universitaria la que me permite vivir de la literatura.
Pero en la época en que era estudiante de medicina, yo lo que creía era que simplemente la literatura iba a ser un hobby, como pudo ocurrirle a algunos de ustedes. Hubo momentos en la carrera, hubo momentos mientras estudiaba medicina, que tenía crisis con la medicina misma. Uno a veces pasa por asignaturas que no le gustan, por profesores que tienen un perfil que para la sensibilidad de cada uno pueden ser incómodos. Y entonces en esos momentos, digamos que uno podía soñar con la literatura, como esos días en donde uno quiere salir corriendo de un turno o quiere salir corriendo de una clase. Pero en general yo estaba convencido de que mi vida iba a estar ligada necesariamente a la medicina y que eventualmente iba a realizar alguna actividad literaria. ¿Qué cuenta Freddy respecto a eso? Con Freddy, pues nosotros hemos tenido muchas charlas y yo sé que él ha sido un gran lector, pero ¿cómo llegamos a escribir literatura infantil, Freddy? Sobre todo que la persona que lo conoce a usted nunca se imagina que usted puede escribir para niños. ¿Sí o no? Creo que eso se lo hemos dicho todos. Sí, pues los que me conocen saben que tengo un poquito de humor algo negro, algo bastante oscuro y tiendo a buscar temáticas no precisamente para población infantil. Me gusta mucho lo que es el terror, la ciencia ficción, pero yo creo que la parte de por qué terminé escribiendo literatura infantil es porque no hay una época mejor que para vivir que cuando se es niño. Y pues digamos que lo que he escrito de literatura infantil es casi algo como una obra un poco autobiográfica, un poco inventado por acá, un poco lo que se ha vivido y lo que se hace, lo que hice simplemente fue tratar de tomar toda esa temática, todas esas aventuras de niño, todas esas experiencias, todos esos sueños y plasmarlos en un papel y después con el paso del tiempo simplemente darle un poquito de forma para terminar finalmente siendo un libro. Yo creo que nunca pensé escribir para niños, sino que pensé escribir para mí. O sea, era como una terapia de recordar todos esos hermosos tiempos del pasado de la niñez y de un momento a otro pues me di cuenta que tenía un montón de cuentos y un montón de historias que perfectamente se catalogaban como literatura infantil. Entonces, simplemente un cotejo de lo que había escrito y traté de amoldarlos un poco a todos los libros que había leído, la parte de las aventuras de Tintín, las partes de las aventuras de Pipa, las aventuras de la familia Momín, los amiguetes del pequeño Nicolás, todo eso se me hizo como muy semejante y al final pues terminé publicando los dos libros hasta el momento de Federico. Duván, ¿en qué momento te encuentras con la poesía? Yo sé que ese camino ya viene hace rato, porque además con la música, todo el recorrido que has hecho con la música, con la guitarra, yo creo que eso despierta también la sensibilidad también de componer letras, pero ¿en qué momento es encontrarte con la poesía y en qué momento es animarse a uno a decir voy a publicar algo porque quiero que lo lean? Y si verdaderamente influye positivo o negativamente la formación médica para uno querer o no escribir. Bueno, buenas noches. En mi caso, yo creo que siempre escribí. En el colegio siempre tuve la oportunidad de pronto de manifestarme de ese modo, escribiendo. Creo que hacía la cuestión de la poesía y la música como a la par. Siempre me incliné mucho por las artes, entonces sí fui un lector temprano. Creo que no leía mucho poesía, pero me di cuenta de que al escribir me surgía, era como algo innato en lo que después leía, ¿no? Entonces, yo muchas veces escribía y lo leía, no me gustaba y lo botaba. Muchos poemas se perdieron de ese modo, pero algunos sí los fui como guardando, digamos, en mi computadora.
Entonces, con el tiempo, hice una revisión de cosas pasadas y dije, por qué no exponerlo pues para que las demás personas me escuchen? Creo que la poesía brinda mucha sensibilidad a la segunda pregunta que haces, profe. Y nos hace entender un poco más, digamos, al paciente como no solamente un conjunto de síntomas, de signos, sino como una persona que siente. Entonces, yo creo que la poesía hace eso, nos vuelve un poquito más humanos para la atención con el paciente. Uh-huh. Octavio, ¿por qué dejas la medicina? Yo creo que ya te vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué dejar la medicina y ir definitivamente por el lado de la literatura? Bueno, mira, coincidieron varias circunstancias. Yo trabajaba en servicios médicos de la misma universidad en la que trabajo ahora, y nosotros trabajábamos ahí con muchas comodidades. Nosotros trabajábamos ahí, digamos que con un nivel de suficiencia que era que era muy buena para nosotros, que era muy bueno para nosotros, porque realmente no teníamos muchas limitaciones. No es que la universidad destinara una gran cantidad de recursos, pero destinaba más que los suficientes, y entonces la atención médica era muy buena. Y en el momento en que el servicio médico de la Universidad de Caldas tuvo que trasladarse, lo obligaron a trasladarse a la Ley 100, un año y medio antes, un compañero, infortunadamente ya fallecido, también escritor, Roberto Vélez Correa, pero que provenía de la filosofía, me invitó a un posgrado en literatura latinoamericana y me dijo muy premonitoriamente: mira, tú cada vez estás más en el mundo de la literatura, va a ser muy difícil que sigas haciendo ambas cosas, va a ser muy difícil que sigas desarrollando las dos actividades. Yo hice el posgrado de literatura, él me convenció de hacerlo, de que esa iba a ser mi posibilidad de ingresar como profesor a la universidad. Y yo lo hice completamente a regañadientes, ¿sí? Cuando uno tiene la faceta de creador, esta cosa de soportarse algunas clases de literatura es completamente espantoso, es completamente horrible. Y mientras estaba haciendo el posgrado, hacia el final del posgrado, gané el Premio Nacional de Literatura con un libro de cuentos que se llama De Música Ligera. 3 meses antes había ganado también una beca del Ministerio de Cultura, y después de que gané el premio, un amigo mío llegó a un cargo en el Ministerio de Cultura unos meses después y me invitó a trabajar con él. Entonces, digamos que en el plazo de 8 meses se juntaron de un lado la beca, el premio y una posibilidad laboral en el Ministerio de Cultura, y de otro lado llegó el terremoto de la Ley 100, que en un principio era terrible para los médicos. Yo sé que ahora no es una maravilla, pero al principio era espantoso ese cambio, más si uno venía a trabajar de una institución donde las cosas se podían hacer bien. Entonces, si bien me gustaría decir, o sería más interesante que dijera que no fue que la vocación por escribir me jaló, no soporté ser más médico, contar una de esas historias así medio románticas, la verdad es que ese no es el caso. El caso es que hubo una serie de circunstancias prácticas que me empujaron, y ese amigo que infortunadamente murió me abrió un camino que en muchos sentidos me salvó la vida, porque si no yo estaría probablemente trabajando una gran cantidad de horas de médico, haciendo turnos, y definitivamente la docencia universitaria es mucho más tranquila. Yo ejerciendo la medicina, obviamente con la familia, obviamente con los amigos, en un plano diferente, ¿no? Lo que hago es recomendar, lo que hago es sugerir, lo que hago es de pronto
ayudar a que personas a las que quiero se les faciliten las cosas, generar atajos, evitar equívocos. Uno nunca deja de ser médico, pero en realidad eso fue lo que ocurrió. Yo le digo, esta pregunta para Freddy Dubán, ¿qué tan complejo es llevar esa doble vida? Porque uno termina teniendo una doble vida, esa doble vida de artista y médico. ¿Qué tan complejo y qué tan difícil es compaginarla? Porque a veces uno encuentra como que uno quisiera dedicarse más tiempo a escribir y quisiera dedicarse más a esto, pero la vocación y cuando está uno muy metido en el área médica como que no lo deja, como que... ¿Han encontrado ustedes esa dualidad durante todo este proceso creativo de escritura? ¿Qué dice Freddy después Dubán? Pues pues el asunto del tiempo, el tema del tiempo es muy relevante en este caso porque ejercer la medicina implica mucho tiempo y implica un compromiso muy grande, el hecho de estar haciendo turnos, el hecho de atender la consulta, muchas veces de cargarse con todos inconscientemente, sin quererlo, muchas veces uno se carga con toda esa cantidad de problemas que llevan los pacientes a la consulta y uno muchas veces sin quererlo, sin pretenderlo, pues termina llevando a la casa todas esos dramas que constantemente o diariamente ocurren cuando uno trabaja en la parte de la medicina. Y tratar de que le quede a uno tiempo para dedicarse al arte es bastante complicado. Por fortuna, yo tengo la ventaja es que soy completamente noctámbulo. Siempre he tratado desde que empecé a trabajar, he tratado de buscar la manera de encontrar trabajos donde no tenga que madrugar. Para mí la peor tortura que puede existir es madrugar. Entonces, el simple hecho de de empezar a trabajar en un sitio a las 8 de la mañana, ya para mí eso es un aliciente, porque soy de los que dura hasta las 2, 3 de la mañana realizando mi parte, digamos que la parte artística, la parte de creación, porque soy noctámbulo y me gusta el silencio para poder dibujar, para poder leer, para poder escribir, para dedicarme a cualquier cosa, simplemente para estar pensando en nada, digamos que la noche brinda esa posibilidad de el silencio, la soledad y el tiempo. Para mí el día empieza después de la medianoche. Muchas veces ceno hasta las 11 de la noche para tener energías durante las próximas 3, 4 horas ahí que voy a estar trabajando. Entonces eso me ha permitido realizar un poco esta actividad. Si fuera de esas personas que duermen, que necesitan dormir 8 o 10 horas, estaría completamente perdido. Ya habría tenido que decidirme por cualquiera de las dos actividades, pero sí lo veo o sea, llevar la parte médica, llevar la labor médica, el ejercicio médico a la par de la parte artística, sí he notado un poco de dificultad, que con el tiempo uno va moldando horarios, va moldando estilos de vida y eso le facilita a uno realizar estas actividades, a tal punto que curiosamente yo en estos momentos me estoy dando cuenta que estoy dedicando más tiempo a la parte creativa que a la parte de mi profesión como tal. Ya siempre busca uno como dedicarle mucho más tiempo, mucho más recursos a la parte creativa que a la parte de la medicina y espero en algún momento de mi vida llegar al estado en el que se encuentra Octavio, que curiosamente ahorita que nombraba que ganó el premio Nacional de Literatura con este libro de música ligera, fue un libro que leí cuando estaba en la universidad precisamente, que iba a la biblioteca y uno de los libros que cayó en la mano fue precisamente de música ligera y justamente ahora me encuentro con el autor se me hace muy curioso eso, pero el pensado mío es precisamente llegar a un punto donde pueda decir no voy a ejercer más la parte médica asistencial. Pues estoy empezando también en mi parte de docencia universitaria, ya voy a completar unos 4 años en la parte de docencia universitaria, entonces como que inconscientemente uno empieza a buscar espacios que le permitan desarrollar más la parte creativa. ¿Qué dice Dubán? Porque Dubán todavía tiene que sacar más tiempo también para la música. Sí, pues en mi caso, yo creo que a mí me sucede mucho que el mismo acto de médico-paciente me ha servido bastante para mis escritos, ¿no? Yo veo como en el tiempo que estoy trabajando,
muchas veces me ha llegado la inspiración y yo aprovecho el momento y escribo. O sea, yo no, realmente no espero a estar en mi casa para que tenga ciertas condiciones para poder escribir. Ese no es mi caso, ¿no? Mi caso es de, llega el momento de la inspiración y en lo que encuentre escribo, ¿sí? En una servilleta, en un papel, en cualquier lado, siempre estoy escribiendo y lo guardo. Entonces, creo que esa ha sido como mi forma de tratar de unificar las dos cosas. En cuanto a la música, pues en ese punto sí he tenido un poco más de dificultad, porque tengo una banda, de hecho es una banda de black metal, y muchos me critican por lo que escribo y lo que, sí, y la clase de música a la que escucho. Y yo soy el vocalista y el guitarrista. Creo que Freddy conoce a mi compañero de banda, que es Saiter Gómez, Sí. él es el bajista, instrumento litúrgico, Zeto. Entonces, para nosotros es muy difícil lograr un ensayo, ¿sí? Por la cuestión de tiempo. Entonces, nosotros podemos ensayar una vez cada 15 días o una vez a la semana cuando tenemos realmente el espacio. Y ese ha sido mi caso. Entonces, en cuanto a la escritura, pues sí trato como de estar escribiendo todo el tiempo. Octavio, yo quiero hacerte una pregunta, bueno, dos preguntas, Juan. La primera es, ¿qué tanto se te acercan los estudiantes de medicina a preguntarte cosas de literatura cuando saben que tú eres médico? Porque yo me imagino que deben de andar por ahí rondando algunos raros y locos, así como nosotros, y saben, uy, este man es médico, vamos a preguntarle cómo llegó ahí o cómo indagar, porque yo me imagino que yo hace rato me hubiera ido a buscarte en la universidad a preguntarte cosas referentes a eso. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, es historias clínicas, porque por fin lo conseguí, no es tan fácil, aquí ya lo tengo el libro, por fin lo conseguí. ¿Qué tanto influye? Porque encuentra uno como muchas cosas de vivencias con pacientes, pero también de vivencias con familiares, de vivencias personales, a pesar de que son, como son unos escritos como en historia clínica, como cada escrito tiene el nombre de un paciente, el nombre de una persona, la edad, pero es un escrito que envuelve muchas cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, quiero preguntarte otras cosas. A ver, la primera pregunta que me haces, mira, la verdad es que yo estoy en la Universidad de Caldas en un campus que queda relativamente lejos de donde están los estudiantes de medicina. La Universidad de Caldas tiene 4 o 5 campus. Y en medicina hay un compañero mío, estamos juntos la carrera, que también es escritor, que es Orlando Mejía Rivera. Entonces los estudiantes de medicina, por el simple hecho de que lo tienen allí muy cerca, habitualmente conversan más con Orlando que conmigo. Yo he tenido estudiantes de medicina en taller de cuentos, han tomado esa asignatura como electiva y ha sido muy interesante tenerlos allí porque la visión del médico es distinta a la de la mayor parte de las personas que normalmente toman este taller. El médico es más juicioso, es más concentrado. eh, bueno, el estudiante de medicina llega también, diría yo, que con una mayor humildad. El estudiante de letras o el estudiante de filosofía tiene más conocimientos, intenta defenderse un poco más desde lo que sabe. El estudiante de medicina enfoca las cosas mucho más desde, bueno, voy a escribir esto y es lo que voy a hacer. Y algunos de ellos han escrito cosas muy, muy bonitas, buenas cosas y eventualmente por ahí alguno ha publicado un libro o han publicado cuentos en revistas. Todavía pues no hay un nombre realmente consolidado. Pero eso es lo que ocurre, que realmente tienen a Orlando Mejía ahí a la mano y es con Orlando con quien mayormente hablan. Respecto a historias clínicas, yo había escrito unos poemas iniciales hace mucho tiempo
a principios de este siglo, cuando todavía era médico o cuando la experiencia médica todavía estaba muy cerca. Y esos poemas yo los dejé tranquilos, entre otras cosas, pues porque realmente yo estaba muy dedicado a la narrativa. Pero hace unos años me tocó volver a los hospitales porque infortunadamente tuve que vivir la enfermedad y la muerte de mis padres. Entonces, a la experiencia médica, digamos, pura, la de la práctica diaria, se unió la compañía a mis padres y el ser en buena medida alguien que acompañaba a paciente y alguien que esperaba en la sala lo que ocurría con el paciente. Y eso me despertó otras cosas, eso me generó otras sensaciones con respecto a lo que significa el médico y con respecto a lo que los médicos significamos para las personas. Yo creo que si no hubiera pasado por ese proceso, nunca hubiera escrito historias clínicas. Y lo que ocurrió fue que, como es natural, yo lo primero que intenté fue contar estas historias a través de la narrativa. Inicialmente pensé en una novela, después pensé en cuentos, después pensé en minicuentos. Y hubo un determinado momento en que me di cuenta que las cosas no iban a funcionar por ahí. Yo había escrito poesía cuando comencé a escribir y he sido buen lector de poesía y he sido, aunque eso es incidental, buen amigo de poetas. He escuchado mucho a poetas. Entonces, frente al fracaso de contar la experiencia médica a través de narrativa, recuperé esos poemas que llevaban 15, 18 años guardados y empezaron a surgir otros, y poco a poco se fue configurando ese libro, Historias Clínicas, que la verdad para mí era un atrevimiento, era una aventura, y bueno, yo vivo en Manizales, vivo lejos de los centros editoriales de poder, entonces había un concurso y mandé el libro al concurso. Ha sido uno de los mecanismos por los cuales yo he movido mi carrera y por fortuna el concurso, y entonces así se consiguió la primera edición de Historias Clínicas y esta segunda edición que hizo EAFIT, que es la que tienes tú en tus manos. Sí, no es fácil conseguirlo, no es fácil conseguirlo. Me di la pela y lo encontramos ahí en EAFIT, así como tú me dijiste. Yo quiero preguntarle a Freddy, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre la parte de escribir, o qué tanto lo que ha tenido en la medicina, Freddy, lo ha influenciado para la escritura, a pesar de ser una literatura infantil? ¿Qué tanto esa sensibilidad que uno puede tener la atención médica lo ha influenciado? Digamos que lo que he escrito, o casi nunca escribo sobre medicina, no considero que sea tener los conocimientos tan avesados como para escribir sobre medicina, y casi nunca enfoco la parte de lo que escribo en lo que es alguna temática de la salud. Siempre trato de omitirlo. Antes de que me gustara la parte de la literatura infantil, pues la parte de los últimos libros que he hecho, los de Federico, pues son en los últimos 3 años que los he escrito. Pero antes de eso me enfocaba mucho más a la parte de mi blog. El blog ya tiene, creo que 6 años, y tiene, creo que respondiéndole a Adonis, unas 210 entradas, y me dedicaba mucho más a escribir en ese punto. Y sí, en ese punto sí me sirvió mucho la parte del conocimiento médico, porque me divertía escribiendo muchas entradas, digamos, en ocasiones mofándome un poco de algunas costumbres o de algunas, soy un poco escéptico, no comparto mucho la visión, digamos, de las curas milagrosas, de la charlatanería que muchas veces se ve en este mundo de la salud. El mundo de la salud, por desgracia, se presta para mucho de estas prácticas, en ocasiones muy éticas. Entonces siempre he sido como muy
muy incisivo sobre esos temas. Entonces, cuando escribía sobre el blog, en algunas ocasiones escribía precisamente tratando de desvirtuar un poquito esto. Y lo que me servía de la parte de la medicina es como la metodología que le enseñó a uno la carrera a organizar un poco mejor los pensamientos. Antes toda la vida me ha gustado escribir. Desde el colegio yo creo que empezaba a dar mis tracitos ahí, pero obviamente todo es organizado. Pero la parte, la exigencia de la carrera como tal y la exigencia de la labor como médico como tal ha servido para estructurar un poco más lo que uno escribe y ser un poco más como cositero, ser un poco más estricto en aquello que va uno a escribir. Entonces, no es que la labor del médico o la profesión o la actividad médica como tal no ha influenciado mucho lo que escribo, ni en los libros, ni en el blog. Son muy pocas las entradas del blog que dedico a temas médicos, pero sí ha influenciado mucho en la forma en que la medicina o la carrera nos educó y nos ayudó a pensar de una forma particular. Esa disciplina que implica ser médico, digamos que nos sirve a la par para realizar esa labor. El simple hecho de poderse trasnochar o seguir derecho una noche realizando una labor, la aplico, digamos, para cuando estoy dibujando. Perfectamente puedo dibujar hasta las 4 de la mañana y no siento ese golpe de la trasnocha como tal y seguir uno trabajando el otro día, porque la labor del ejercicio médico en algunas ocasiones le exige ese tipo de resistencia, digamos. Entonces, sí me ha servido mucho precisamente en la parte de la disciplina para realizar las labores. No me interesa, digamos que nunca he estado muy interesado en la parte ya como de la temática médica como tal, en la parte de todo lo que hago, todo lo que dibujo, todo lo que escribo es completamente ajeno a toda la parte de la salud. Digamos que hay personas mucho más capacitadas, mucho más, que le colocan mucho, podría decir, mucho más amor o mucho más interés a esa parte del arte enfocado al área de la medicina. Yo considero que no tengo esa cualidad o esa actitud para enfocarme en ese punto, pero sí puedo decir que la disciplina y la forma en que nos han enseñado a pensar a los médicos me ha servido mucho para desarrollar mis actividades. Duván, ¿en qué momento a veces no sentiste que la medicina, en lugar de motivarte, te pudo castrar como esas habilidades de escribir o esas habilidades de la música, sobre todo cuando uno en la música tiene un género que es tan particular como el tuyo, que es el black metal? ¿No sentiste que hubo alguna forma que te castraran algunos profesores, algunos compañeros? Porque a veces somos tan llenos de paradigmas en la formación médica que podemos inclusive ir en contra de artistas dentro de nuestra rama. ¿Te pasó eso o nunca tuviste alguna vivencia de esa durante la formación? Esa es una muy buena pregunta. En mi caso, con respecto al tipo de música que nosotros tocamos, pues yo creo que la medicina más bien me ha hecho irme por esa corriente. La verdad, soy más de creer en lo que toco y lo que puedo demostrar. De pronto, ese tema que tocaba mi compañero Freddy, también soy muy incisivo y de hecho, pues, la filosofía del black metal va hacia eso, ¿no? Así de pronto hacia cosas que nos han tratado de inculcar y que de pronto, de algún modo, vamos en contra de eso. Yo creo que más bien es todo lo contrario a lo que referías, profe, porque la música, el tipo de música que toco más bien va hacia lo diferente, hacia lo que nosotros queremos como rechazar, hacia lo que se nos trató de imponer alguna vez. Y en cuanto a la poesía, sí veo alguna relación de pronto en mis poemas. Sí he aprovechado con los conocimientos en medicina para
de pronto plasmarlos en algunas poesías. ¿No sentiste que tú a veces uno lo quiere manifestar con sus compañeros, a veces con algunos profesores, y a veces uno siente que como que no es bien recibido, o como que en tono de burla, o hasta le hacen bullying a uno porque escribe o porque toca música? ¿No te pasó algo de eso? Sí, siempre, la verdad. Bueno, el artista ha sido como muy, como, no sé cómo decirlo, estigmatizado en cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, por el tipo de música que nosotros hacemos, pues nos han tildado de consumidores, de pronto, sí, de otro tipo de cosas que no es realmente el origen o la base Y o el objetivo. escasamente consumen Coca-Cola, ¿sí o no? Sí, exactamente. No, la verdad, por ejemplo, sí, siempre hay como ese estigma del artista, del músico sobre todo, ¿no? En cuanto a la música, sí me ha sido de pronto, pero en el tipo de música que en estos momentos estoy haciendo, porque cuando estaba en la universidad, eh, yo, yo escucho y toco música desde un bolero, desde una balada de Leonardo Fabio, hasta una canción de Iron Maiden, de Metallica. Sí, tengo todo ese, como ese eh, espectro Sí, porque digamos, yo te voy dando serenatas, entonces. sí, exacto. Yo en la universidad tuve un grupo que se llamaba La Jauría y nosotros dábamos serenatas, éramos un grupo de rock que hacíamos covers de canciones muy viejitas y las convertíamos en algo más actual, algo más pop. Entonces, claro, por ese tipo de músicas sí era como más aceptado, pero por el lado del metal sí es muy difícil hacerle entender a las personas que no todos pensamos distinto, igual, que no todos pensamos igual, que pensamos distinto. Pues. Bueno, yo quiero ahora invitarlos, como aquí artista, que cada uno me pueda leer un fragmento de algo que quieran compartirnos, una poesía, uno de los escritos. Si nos pueden regalar un pequeño fragmento. No sé si tengan algo listo para empezar con Octavio, empezar siempre con nuestro invitado primero, a que nos compartan uno de esos poemas o fragmentos de lo que escriben, para que la gente también los escuche y sientan que verdaderamente hay muchas cosas bonitas que ustedes tienen ahí guardadas y muchas cosas bellas para leer de ustedes. Se les doy la palabra a Octavio. Octavio, no se te escucha. No se te escucha. Abre el audio. Sí, qué pena. Qué pena. Se me olvidó lo del audio. No, dale, Estaba dale. explicando que voy a buscar el poema que habitualmente me gusta leer. Como bien lo explicaste tú, son poemas que simplemente están encabezados por un nombre propio y la edad, un poco simulando lo que son las verdaderas historias clínicas. Entonces voy a leer eh, que en realidad tiene que ver con mi padre, Jorge Julio, 88 años. Salpicada por el sol, la cabeza retiene algunos hilos de plata. Sobreviviente de la úlcera, las neumonías, el corazón cansado, la sinusitis, varices, fracturas y esguinces varios, el cáncer de vejiga, duerme en los hospitales mejor que en su propia casa. Mientras una cánula empuja oxígeno por sus fosas nasales, combina las manos manchadas para hacer la carambola a tres bandas
que falló una de esas noches en la que los aguardientes todavía no le hacían daño. Sobre la camilla, los pies hinchados siguen el tango que está sonando en su memoria. Me encanta ese, me encanta ese. Sí, no sabía que era por el lado de tu papá, pero me parece muy, muy bonito. Y hay uno por ahí también del quirófano, muy bonito también, que ya tuve la oportunidad de leerlos. Voy con Duván que también tiene una poesía muy bonita y también tiene como digo, aprovechando esos conocimientos médicos para mezclarlos en versos. A ver, Duván, léenos algo por ahí. Regálame un minutico, profe, un segundito, ya estoy encontrando el poema, por favor. Listo, entonces vamos con Freddy. Freddy, a ver. Como es que siempre llamé a Freddy, entonces Duván no estaba planeado. Estaba afuera. Pues voy a leer algo, pues libros de poesía no tengo, estoy en estos momentos trabajando en uno de niños, pero sí he publicado algo de poesía en el blog y acabo de encontrar una entrada. Se llama Día 21, nubes de tormentas invisibles, invencibles e imposibles. Y los días transcurren entre nubes de tormentas invisibles, cubriendo pájaros de plumas invencibles, reacios a realizar gestas imposibles. Los días transcurren al borde de la muerte que revuelca entrañas mientras sonríe en la cara de aquel que creía que todo lo podía y que se hacía llamar Dios, como apodo majadero repetido por infantes octogenarios sentados en bancas de madera, inmersos en narcóticos deseos. Los días transcurren entre palabras que comen caricias para formar sonrisas. Sonrisas que duermen en ojos repletos de lágrimas disueltas, en retazos de piel que ofuscan sus años a los rayos del sol matutino. Un sol que yace en los brazos brumosos del arco iris, que apunta a las tormentas hijas de tormentas visibles y húmedas como los pies de la mujer amada, blanca y además pálida. La palidez que solo la muerte deja rebosar en sus labios secos de palabras y sonrisas. La muerte que busca en los días de las semanas y meses incompletos que giran en cosmológico desorden para formar la secuencia de instantes desencadenantes de años. Años que labran con paciencia de roca las arrugas en los rostros de los transeúntes ajenos a las aves portentosas, aquellas que circundan un sol octogenario, aburrido, explotando infinitamente en deseos de yacer al borde de una calle cualquiera, sentado inerme en los bancos de madera, viendo pasar los días que pasan entre nubes de tormentas invisibles, invencibles e imposibles. Bueno, Alex, ahora vamos con Duván. Listo. Bueno, este poema lo escribí en un turno en el que coincidencialmente llegaron muchas convulsiones febriles. Y este poema dice así: Noche de alzas térmicas e inconsciencia, asesinato masivo de soldados neurales, espectáculo de movimientos tónico-clónicos generalizados, noche de ojos bailarines sin compás, salivas espesas y tonos azulejos que pintan la piel, llantos infantiles por vez primera anhelados, noche de benzodiazepinas legalizadas, angustias maternas compartidas en el aire, apoyo ventilatorio y tiempo cronometrado, noche de provocaciones a la eternidad, noche convulsiva, noche de finales inesperados. Listo. Bueno, otro que también se aprovecha de la medicina también para escribir. Yo también me parezco mucho Juan, también aprovecho de la carrera y les voy a compartir algo aquí, que es un par de décimas, y es un poema que titulé Estudiante de Medicina. Un motivo de consulta, comienzo de la historia, es parte de la memoria que un estudiante ausculta. Ya el asombro lo faculta, indagando en el misterio, ejerce su ministerio, ungido del buen mentor, fungiendo como doctor, aprendiz del magisterio. Buscando antecedentes, escudriñando pasados, en tiempos encontrados anteriores precedentes. Preguntas por accidentes y otras enfermedades. Examinas cavidades, palpas, sientes el abdomen, no sabes cuánto comen, retan tus capacidades. Bueno, es algo que tenemos ahí pendiente para un libro que yo creo que sale en diciembre,
se va a llamar La soledad del cirujano, y es como encontrando eso que decía Octavio, que no encontraba cómo escribir esa de historias clínicas, y que lo encontró la forma de hacerlo en poema. Este libro va con poemas así muy del área médica y también con crónicas médicas, con crónicas de pacientes y casos que hemos tenido que he tenido yo durante mi formación médica, y buscando desde la escritura que nosotros hacemos, buscando tender puentes entre los estudiantes, entre los colegas y entre los mismos pacientes, Yo quiero hacer una pregunta aquí a los tres. Vamos a empezar ahora por Freddy. ¿Piensan ustedes que nosotros, que somos artistas dentro de la parte médica, tenemos un mayor compromiso de generar sensibilidad entre nuestros colegas y acercarnos mucho más al paciente? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de los médicos son artistas, pero la carrera los hace, el ejercicio médico los hace olvidar este aspecto de su vida. Muchos compañeros he visto que escriben, dibujan, hacen deporte. Muchos estudiantes de medicina y enfermería, cuando uno habla con ellos, uno ve que les gusta la poesía, les gusta escribir, les gusta la actuación, les gusta el cine, les gusta muchas cosas, pero no sé en qué punto de la carrera como que uno deja a un lado todo eso y se dedique exclusivamente a la parte del trabajo médico como tal, o el trabajo de salud, incluyendo todos los profesionales de la salud, y deja todas estas actividades, todos estos hobbies, porque al final termina siempre como un hobby, como algo, como una afición ahí como de fin de semana en ocasiones, y olvidan todo eso. Yo creo que lo que hacemos nosotros, diciéndole al resto de compañeros, decirle, mire, nosotros no solamente no podemos ver pacientes, sino que también podemos explotar esa capacidad que tenemos de crear, y a la vez esta capacidad de escribir, de pintar, de tocar un instrumento, de cantar, de realizar cualquier deporte. Eso ayuda al profesional de salud, nos ayuda a nosotros a explorar un poco esa parte interior, a sacar esa parte humana que muchas veces olvidamos. Y no necesariamente querrá decir que como artistas vamos a crear, bueno, algunas personas sí estarán enfocadas en eso, pero que vamos a crear grupos ahí donde vamos a mejorar la empatía con el paciente. Yo creo que el simple acto de crear ya hace que nuestro interior busque un poco más de conocer al otro para conocerse a sí mismo. Yo creo que el acto de crear nos permite interiorizar un poco más, acercarnos más a nuestra parte espiritual, y ya una vez uno toca estos temas, ya puede reflejarlo a sus pacientes, a sus compañeros de trabajo, a la familia, a todo el mundo que está alrededor. O sea, no simplemente enfocado en un paciente, sino a todo el grupo que lo rodea a uno en el diario vivir, que es bastante nutrido. Nosotros tenemos a nuestra familia, nosotros tenemos nuestros estudiantes, nosotros tenemos nuestros compañeros, nosotros tenemos a los pacientes, y cuando uno empieza a crear, cuando deja soltar ese poder que da la imaginación, yo creo que algo interior, algo empieza a mover a nivel interno, y ese algo se tiene que ver reflejado a nivel de las personas que nos rodean. Duan, ¿qué opinas de eso? Yo creo que el arte es en sí mismo un muy buen medicamento para nuestros pacientes. Yo creo que es como un medicamento coadyuvante en el tratamiento de su enfermedad. Pienso que cualquiera de sus corrientes, pues en el caso mío, la música y la poesía, sí nos sirven para sensibilizarnos, para ayudar a sensibilizar, y a que nuestros compañeros también tomen parte de eso. Creo que el ejemplo sí, es un ejemplo el que nosotros damos al combinar estas dos cosas, ¿no? Nuestro ejercicio como médicos y nuestra parte de artistas. Tarde o temprano, en el acto médico-paciente, se tiene que tener una sensibilidad, se tiene que buscar ese punto en el que
llegue la confianza, y creo que eso lo logra el arte, ¿no? Nos permite como llegar un poquito más allá con nuestros pacientes, entenderlos un poco más, y creo que eso se puede, digamos, como con nuestros compañeros, se puede llegar a enseñar de algún modo. Lo pienso así. Bueno, yo le hago la pregunta a Octavio. Yo sé que ya hace rato no estás en el área médica, que hace rato no estás, pero yo creo que esa parte médica no se olvide, que esa parte médica está ahí y que en algún momento yo creo que tú has tenido que encontrar esa forma de poder generar esa sensibilidad. ¿Piensas que ese compromiso debe ser mayor de nosotros los médicos que hacemos algún tipo de arte en generar es verdaderamente esa sensibilidad, no dejarlo solo para nosotros, sino para los pacientes, colegas, estudiantes? Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Freddy y Duván. Un médico es necesariamente una persona sensible, casi que por definición. Algunos tenemos la posibilidad de desarrollar una faceta artística. Eso tiene mucho que ver con las circunstancias, tiene mucho que ver con las posibilidades de tiempo, tiene mucho que ver con que se presenten unas determinadas oportunidades. Yo viví una situación muy particular. Ya mencioné a Orlando Mejía, otro compañero mío, Antonio María Flores, que vive actualmente en España, es un gran poeta. Y entre mis otros compañeros hubo personas que en principio desarrollaron actividades artísticas que se fueron quedando en el camino, porque es que la vida artística no es fácil. Pero creo que todos ellos, desde su vocación médica, están siendo igualmente artistas, ¿sí? Uno no puede olvidar que la medicina va más allá de lo técnico, que la medicina es en muy buena medida un arte que implica escuchar a las otras personas, un arte que implica observar. Yo diría que a veces mucho mejor que en otras profesiones. Y alguien que escucha y alguien que observa, sencillamente está orando desde la sensibilidad y va a mostrar algún perfil artístico, incluso en el desarrollo de un oficio que algunas personas piensan que es mucho menos humanizado de lo que parece, ¿no? Los médicos nos ponemos una careta para protegernos un poco, pero por dentro hay una cantidad de pulsiones, de sentimientos, de instintos que afloran permanentemente en la práctica médica. Hay una corriente que empezó desde el año, iniciando el 2000, que se llama la narrativa médica, que empezaron a buscar a través de la narración generar esa empatía entre los médicos y los pacientes, pero a través de la narración y a través de la escritura generar esas nuevas habilidades de sensibilidad de los pacientes, inclusive de los médicos, inclusive escribiendo una simple historia clínica. Yo he hecho un par de talleres de esto y yo les digo siempre a los colegas médicos y todos los colegas cirujanos, que lo he hecho con colegas cirujanos, que son escritores de closet, porque les da pena escribir, pero cuando ven que alguno dice algo, el otro escribe, o sea, como que cuando ven que alguien rompe como ese estigma que hay, que uno como que le da pena o le da miedo de mostrar esa sensibilidad a veces frente a otros, encuentra uno gente muy talentosa y que verdaderamente se identifiquen, que encuentran en la palabra y en la escritura formas de poder curar y sanar el alma. ¿Les ha pasado eso a ustedes, que encuentren en la palabra y en lo que escriben una terapia para todas esas cargas que tiene uno durante la vida, durante su profesión? Empiezo con Freddy. Escribir libera, sinceramente escribir libera. Si uno no
si uno no escribe, o sinceramente muchas veces cuando uno no logra hacer lo que está, la obra o la creación que uno quiere sacar, sencillamente uno se desespera. En ocasiones, no sé si a ustedes les pasará, pero cuando uno no logra sacar lo que tiene en la cabeza, es completamente desesperante. Para mí es desesperante, es netamente desesperante no hacer algo, no poder crear algo o tener una idea metida ahí y no darle forma. Y yo creo que a nosotros nos ayuda mucho eso, y hay algo muy particular a propósito de la charla, con los médicos con todos los profesionales de salud y el arte y la literatura especialmente, es que nosotros estamos en directa relación con situaciones que son trascendentales para el ser humano, como es la vida, el nacimiento, el dolor y la muerte. Yo creo que esos tres tópicos tienen mucha relevancia en la existencia de las personas, y es algo en lo que nosotros tenemos mucha relación como médicos. Nosotros como médicos estamos en el acto del nacimiento de un ser humano. Estamos en el proceso que lleva a que se produzca el nacimiento de un ser humano. Nosotros estamos íntimamente relacionados con toda la parte del dolor de la persona. Creo que mucho de lo que nos mueve a nosotros o al ser humano, es el dolor, ¿no? Siempre que escucha por ahí a cualquier parroquiano hablando por la calle, están hablando sobre alguna parte de asunto médico o alguna enfermedad o alguna cosa. Uno siempre escucha eso. Y por último, pues estamos en íntima relación también con una de los sucesos más importantes y más inquietantes en la existencia del ser humano, que es la muerte. Yo creo que de la muerte deriva una gran parte de todo lo que somos como sociedad, todo lo que somos como especie. Se da de ese concepto y de esa idea que tenemos de la muerte, y nosotros estamos muy relacionados con la muerte. La muerte es una compañera que está a nuestro lado, y el hecho de que simplemente que la labor médica nos ha permitido conocer un poco más este aspecto de la vida, principalmente el aspecto de la muerte, saber entenderla, saber verla, tocar la muerte, se puede decir. Eso nos da un palco especial para entender y para ayudarnos a entender también este, este, este suceso que tarde o temprano nos va a llegar, que es lo único que tenemos asegurado, y tratar de entenderlo y tratar de darle respuestas a todas esas inquietudes que nos formula este suceso. Yo creo que es muy interesante, y el arte como tal, en todas sus variables, yo creo que muchas veces busca darle respuesta a estas inquietudes, y el hecho de ser artista y ser médico es muy buena combinación para darle respuesta a esto, y al darle respuesta también darle la posibilidad a otras personas para que ellas también busquen la respuesta a todas esas dudas que esto implica. ¿Qué dice Iván? Bueno, yo creo que lo que decía Freddy es muy importante, ¿no? El arte libera. Y pues la medicina es un arte, ¿no? Entonces, creo que tenemos la fortuna de tener esas dos cosas, de vivir libres, ¿no? El mismo acto de ser médicos es el arte. Se nos fue Juan, se cayó un poquito. Bueno, Octavio, vamos contigo, que creo que cayó un poquito la conexión con Juan y ya volvemos. Sí, estos accidentes son habituales. No, ahora que estamos. Yo creo que... Sí, decía. No, que ahora que estamos ahora en esta nueva realidad, esta virtualidad, pues esto pasa, pero ahí vamos adelante. Sí, claro, efectivamente. No, yo creo que Freddy, tú y yo somos muy afortunados porque tener la posibilidad de ejercer una disciplina artística y además ser médicos es una doble fortuna. Es una doble fortuna, y yo todos los días me felicito por eso. Todos los días me alegro muchísimo
Creo que la medicina me ayuda a ser mejor escritor. Creo que la escritura me permitió ser mejor médico y creo que en últimas lo que estoy consiguiendo y que probablemente lo consigo, no voy a decir que mejor, pero digamos con mayor facilidad que muchas otras personas, precisamente a través del ejercicio de estas dos artes, es expresarme como ser humano y tocar esos temas universales que ya mencionaba Freddy, ¿no? El hecho del nacimiento, la relación con la enfermedad, todas las circunstancias, todos los temores, también todas las esperanzas que tienen que ver con la muerte. Yo me considero una persona afortunada por haber estudiado medicina, por haber ejercido la medicina, por haber sido un lector, cosa que no todo el mundo es, y es una de las grandes felicidades, y por supuesto por ser escritor. Y para mí además la escritura tiene una faceta de juego, una faceta lúdica que es muy interesante, que es muy importante. Entonces cuando yo estoy escribiendo, me alejo de la realidad, me alejo de la realidad, me estoy metiendo en ese mundo infantil que también mencionaba Freddy hace un rato, en ese mundo infantil en donde yo simplemente era un niño que inventaba historias para los carritos, para los soldaditos de plástico, para los muñequitos. Estoy ahí, estoy volviendo a esa infancia, estoy, si se quiere, alejándome de esa muerte que, como bien lo dijo Freddy, es lo único que tenemos seguro. Y en ese orden de ideas, entre la medicina y la literatura, me han permitido ser muchas personas y me han permitido tener también muchas edades a muy distintos momentos de mi vida. Y todo eso me parece maravilloso. Bueno, desafortunadamente se nos perdió Duan, pero quiero finalizar con una pregunta para ustedes, no más una pregunta, un consejo. ¿Qué le dirían ustedes a esos colegas, a esos estudiantes que aún no se han atrevido como a escribir o a mostrar eso que escriben? Porque uno, a veces por vergüenza, ¿no? Por vergüenza ser tachado, que digan que está cursi, que está flojo, porque a veces es ese temor, cómo vencer ese temor y cómo hacerlo, porque uno puede hacerlo desde decir que yo quiero publicar un libro, me puedo autopublicar o puedo un concurso, si simplemente tener un blog como lo ha hecho Freddy, que me parece un ejercicio maravilloso, de tener un blog para uno compartir todo lo que se le ocurre escribir. ¿Qué le diría Freddy y Octavio a esos estudiantes y colegas que aún tienen el temor de compartir esas vivencias, o sea, cómo deben hacerlo y por qué deben hacerlo? Vamos con Freddy. No, pues yo siempre, o sea, lo importante es perder el miedo al qué dirán. O sea, es que uno está jodido en la vida cuando está pendiente del qué dirán de las personas. Entonces, ¿qué dirán si pinto feo? ¿Qué dirán si escribo, si no escribo bien? ¿Qué dirán si cometí un error? ¿Qué dirán? Entonces, al final uno como que yo siempre digo es que hay que perder el miedo y uno siempre escribe es para uno, ¿no? O sea, uno dibuja para uno todo lo tiene que hacer esa parte de creación es como para darse gusto uno y si lo publica uno y a la gente le gusta, pues es doble ganancia. Y siempre yo, en la parte práctica, para mí aprovechar la parte de lo que hice yo, lo que fue el blog. El blog nació porque yo pues, me dedicaba a escribir y escribir y escribir, pero todo lo escribía hacia la carrera, a como me llegaba en el momento en que me llegaba y lo tenía en un computador y de un momento a otro me robaban el computador y se fueron años de trabajo y qué rabia que madre, se me perdió todo, se perdió una cantidad de cosas que yo he dicho, lo máximo que alcancé a recuperar. Yo dije, no, esto no me puede volver a pasar. Y simplemente cogí el computador y abrí un blog y de ahí me dediqué a escribir y escribo ahí. Y ojalá pues no vaya a pasar nada raro que se borre el blog porque ahí sí sería doble problema, pero no, ya me prevení por eso, ya muchas veces imprimo en físico, cojo la impresora y tengo una rume de hojas ahí guardadas donde digo, bueno, si hay una llamarada solar y todo se quema, pues al menos está en físico, eso no se va a perder. Pero esa parte sí es muy buena como terapia para escribir, porque cuando uno escribe por escribir para uno mismo, pues no le importa, o en mi caso no me importaba ni la redacción, ni la ortografía, ni
ni nada. Muchas veces lo que escribía lo volví a leer y no entendía qué carajos era lo que había escrito. Ya cuando uno empieza a escribir para los demás, para que alguien lo lea, pues uno ya empieza a mirar, a corregir un poquito el estilo, a revisar un poquito la ortografía, mirar qué la extensión, con qué amenizo esto, con qué gráfica, con qué fotografía, con qué ilustración va mejor esto que estoy escribiendo, y empieza a ser uno como más educado, más cositero en todo eso, y al final termina uno creando, o cada vez que uno termina de escribir su entrada o de hacer subir su entrada a un blog, pues ya dice, bueno, me quedó hasta bonito, me quedó bien, le gasté 10, 15, un mes haciendo una entrada, y sirve como terapia. Muchas veces algunas entradas que yo hacía, alguna me gasté casi como 30 días escribiendo una entrada y consultando y todo eso, y cuando lo terminé, bueno, ¿pero qué gané con esto? No, en teoría pues no gané nada, ¿no? Pues, pero cantidad de trasnochas y recursos invertidos, pero queda como ese gustico por dentro de que, bueno, hice algo que me gustó, y pues si a otra persona le gusta, pues chévere, pero al menos quedé bien conmigo mismo. Y yo creo que eso es muy importante, que primero dejar uno el miedo al qué dirán, que se exponga uno más que todo qué diré yo mismo de lo que estoy escribiendo, y si lo que quedó bien o quedó mal a alguien le gustó, pues es mucho mejor, pero principalmente es evitar el miedo al qué dirán, y ya los medios para hacerlo pues son muchos. Publicar el libro, autopublicar, buscar editoriales, los blogs, los canales de YouTube, el Instagram, todo. Las redes sociales nos permiten llegar a una cantidad de personas de una manera que uno no se imagina. Entonces, ahora están los medios un poco más fáciles, entre comillas, porque entre tanta información, pues la información a la vez se diluye y es muy difícil encontrarla, pero es una buena estrategia para lograr eso. Octavio, ¿qué consejos les das a esos escritores escondidos? Pues yo solo agregaría a lo que muy bien dijo. En mi escuela, no sé si porque la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas siempre ha sido muy afrancesada. Los profesores acostumbraban decir, y espero que todavía lo acostumbren decir, que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, a mí me parece que en la medida en que nosotros nos entendemos con los seres humanos, tenemos que ampliar nuestras posibilidades de entender a ese ser humano al cual nos estamos dirigiendo y al cual pretendemos ayudar. Y una de las formas más sencillas, con todas sus dificultades, pero sencillas para conseguirlo, es a través del arte, a través de las diferentes expresiones artísticas. Y entonces tiene toda la razón Freddy. Lo primero que debe hacer un joven estudiante de medicina es olvidarse del qué dirán de las personas que creen que uno no puede ser sino una sola cosa, de las personas que creen que si uno diversifica su vida es que es un aficionado, que es un diletante, que es un disperso, porque eso no es cierto, ¿sí? Si un médico es médico y además tiene negocios, a la gente le parece bien, porque los negocios sí, hacer plata sí puede ser una actividad adicional, ¿sí? Entonces, ni siquiera es verdad que cuando alguien solo es médico y haga otra cosa no se le pueda considerar serio. Si es hacer plata, se le puede considerar serio. Entonces, si hace una actividad artística, también se le puede considerar serio. Y creo que hacer música, pintar, dibujar, eh, dedicarse simplemente a la observación, a caminar, todas esas actividades pueden permitir que el ejercicio médico sea muchísimo mejor, sea pleno y sea más conveniente para nuestros pacientes. Bueno, yo ya cerrando, quiero agradecer, Juan, sé que tuvo problemas de conexión, que por interno escribí, manda saludos a todos y que gracias por el momento. Yo también le agradecerle y quiero agradecerle a Octavio y a Freddy por habernos acompañado en este momento y a hoy que estamos inaugurando el Festival de Poesía y esperar que el próximo año, que si tenemos la posibilidad de la presencialidad, tener nuevamente el segundo encuentro de escritores médicos con mucho más médicos de diferentes vertientes
para poder seguir hablando de todo eso que vamos a hablar, que yo creo que nunca va a perder vigencia, porque simplemente seguir generando esos encuentros donde la sensibilidad nos sirve para verdaderamente encontrar ese punto entre el arte y la medicina y saber que la medicina ante todo es un arte. Agradecerte, Octavio y Freddy, muchísimas gracias por este tiempo, por acompañarnos, y espero que nos volvamos a encontrar prontamente y que el próximo año ojalá también tenerlos y que ya sea de manera presencial. Una feliz noche y muchísimas gracias, Octavio y Freddy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos el próximo año, Sí, claro. muchísimas gracias. Una feliz noche.